Vamos en este caso a entrevistar al doctor Martín Rodolfo Maure Cañete, que es el canciller para el hemisferio sur, en este caso para la República Argentina, de la Organización Mundial de Embajadores. Justamente ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Bueno, un Bien, gustazo. bien, gracias a Dios. Bien, me Muy alegro. amable. Gracias a usted por atendernos, y realmente hay muchas inquietudes en estos momentos que están girando a nivel internacional, así que nos debíamos esta charla con usted justamente para conocer un poco lo que está pasando, doctor Maure Cañete, a nivel mundial con respecto al tema de la próxima Conferencia Internacional de Paz para el 2022, la agenda que tiene justamente la OME a nivel internacional, específicamente con varios temas que son de gran interés mundial en relación justamente a la problemática social y a la problemática de los derechos humanos de estos últimos tiempos, que realmente está inquietando bastante en el planeta, ¿no? Tal cual, tal cual. Sobre todo en esta era post-pandemia, Exactamente. en la nueva normalidad post-pandemia. Ajá. Debemos de todas las organizaciones, todas las comunidades, hacer un cambio de paradigma y Uh-huh. enfrentar nuevamente el desarrollo de los países, pero con otras lógicas, obviamente. Ajá. ¿Cómo se está posicionando, cómo está organizándose justamente la Organización Mundial de Embajadores a nivel planetario, justamente con todas estas inquietudes que van surgiendo en materia ecológica, en materia socioeconómica, con el tema de la inmigración, los derechos humanos, que están todos directamente relacionados unos con otros, ¿no? Tal cual, tal cual. Toda la gama que tiene que ver con la calidad de vida de las personas está relacionada con los derechos humanos, ya fuere desde la importación y exportación de la industria, que muchas veces nos parece que no tiene tanto que ver, pero tiene directamente que ver en relación con el trabajo de las personas, ya Ajá. fuera en el otro extremo algo tan sencillo, pero tan importante como las campañas de vacunación para, bueno, ya fuere ante el COVID o ya fuere la poliomielitis, como nos está sucediendo en África. Sí. Pero Uh-huh. contestando directamente la pregunta, la manera que hemos ideado, digamos, es comenzar a descentralizar y a Ajá. colocar cancilleres por conos de población. A ver, cuénteme un Hace poquito, ¿cómo tre- sería eso? Este trabajo que ustedes están realizando. Hace Ajá. 30 días atrás, claro, hace 30 días atrás, Sí. instalamos el canciller de los Balcanes albaneses. Ah, Los bien. Balcanes, Uh-huh. por ejemplo, claro, son 12 países. Sin Sí. embargo, los Balcanes albaneses son Uh-huh. 5. Claro. Macedonia, Montenegro, Ajá. Bosnia y Herzegovina, Albania, por supuesto. Entonces tenemos un grupo de trabajo en Albania que Sí. hacía el trabajo sobre todos los Balcanes. Lo que hicimos fue, esto es un ejemplo, pero lo que hicimos fue dividirlo, digamos, dejar desde el lado de Macedonia, Bosnia, Albania, y colocamos un canciller allí Ajá. en ese lugar. Bien. ¿Cómo se está trabajando específicamente en esa zona que sabemos que está en permanentes conflictos, como lo que está pasando prácticamente dentro del área asiática, y también lo que se está dando en algunos países de Latinoamérica, como Nicaragua, Venezuela, en el caso, por ejemplo, de Cuba, lo que se está dando también, por ejemplo, con la intromisión que hay de algunos grupos mercenarios, que usted conoce perfectamente, están diseminados a nivel planetario y que Sí, están ejerciendo tremenda sí, sí. presión en relación justamente a este tema puntual de la gran problemática que hay con respecto al tema de los derechos humanos, doctor, ¿no? Tal cual, mire, casualmente viene a colación, Ajá. qué bien informado que está, qué bueno. El año pasado tuvimos que implantar una cátedra nueva, que es la cátedra del terrorismo. Ajá. Nosotros estamos obviamente vinculados, recibimos informes porque tenemos en Medio Oriente también Sí. embajadores, Ujú. pero nos forzó el avance geopolítico del terrorismo y las nuevas maniobras que están haciendo Ajá. desde que tomaron, desde que tomaron los pozos petroleros de Alomar hace ya casi 4 años. Ujú. Eso les reporta
4 millones perdón, 4 millones de euros Claro. diarios Ajá. al terrorismo. Entonces, con ese capital comenzaron a hacer una doble apuesta y Sí, empezaron a cooptar, incluso hubo funcionarios de, por ejemplo, Kenia, que era uno de los jefes de policía de un territorio, claro. que terminó trabajando para la guerrilla, para el terrorismo. Ujú. O sea, ya no solo cuando hablamos de terrorismo pensamos en Medio Oriente o pensamos en eh, Siria o pensamos en Somalia. Ahora tenemos que comprender que al tener esta capacidad económica también aumentan su capacidad geopolítica. Por ejemplo, un dato, Ujú. eso que Turquía es un país muy fuerte, es un país Sí, que tiene un buen ejército, sin embargo, están teniendo problemas en la frontera claro. con el terrorismo. ¿Por qué? Exacto. Porque el terrorismo también vende, o sea, para financiarse, vende combustible a mucho menor precio, obviamente combustible ilegal. Entonces eso genera problemáticas colaterales, digamos, más allá de lo que nosotros comprendemos que es en sí el terrorismo, Sí, que es implantar bombas, claro. secuestrar personas. Ujú. Bueno, están teniendo como una nueva modalidad ya hace unos años para financiarse y van rupturando por dentro las economías de los países periféricos. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, son en este momento Ujú. los que incentivan la migración ilegal. Claro. Estamos hablando de un terrorismo que estaba centralizado en algunos lugares de África y Medio Oriente, Ajá. resulta que ahora son los que están Sí. impulsando, empujando inmigrantes desde los Balcanes para entrar en Europa. Claro. Ahora, canciller, cuando usted plantea esto, teniendo en cuenta toda esa problemática que hay justamente de los grupos terroristas y mercenarios a nivel globalizados, ¿cómo está incidiendo lo que, por ejemplo, se ha dado en los últimos tiempos con los palestinos, esta inserción permanente que hay contra el Estado israelí, donde realmente hay un rechazo de la propia población palestina, justamente por los ataques innecesarios que ha llevado a un nivel de miseria y de atrocidades permanentes en la región? Lo que pasa también, por ejemplo, con el tema de la vuelta al poder de los talibanes, que también han ejercido, Uf, a pesar de que ahora están bastante apaciguados, entre comillas, ¿no? De una manera encubierta con ciertas acciones que han deteriorado también la calidad de vida de la propia gente en esa región. Y curiosamente, fíjese, se da en una punta del planeta y en la otra, como en el sur del hemisferio donde nosotros estamos en este momento, en el caso de Latinoamérica, lo que está pasando, por ejemplo, en la frontera y en el sur de Chile, de la Argentina, donde realmente hay un combo de situaciones donde los gobiernos no actúan como correspondería hacerlo para clarificar la situación y como que se complotan implementando acciones que son realmente muy complejas para la ciudadanía porque de alguna manera están haciendo una separación de los territorios y evitando justamente la manera de llegar a acuerdos puntuales y de ordenar justamente las situaciones en esos países. tal cual, tal cual. Están teniendo nuevos modus operandi, Ajá, lo que nosotros llamábamos la guerra de guerrillas. Bueno, ahora lo están haciendo para desestabilización social. Cuando uno dice ahora está ajá, hablando del último lustro, ¿no? Por claro. supuesto. Uh-huh. Lo están haciendo y están entrenando, porque lo que tenemos que entender cuando hablamos de terrorismo Sí, es que son claro. organizaciones, no es que son un grupo de personas disconformes con alguna causa y que lo manifiestan de manera violenta. No, Uh-huh. son organizaciones transnacionales que mueven millones de dólares, mueven millones de personas, tienen todo cuadros directivos, si bien entre ellos también tienen muchas discusiones por las distintas facciones que existen. Ajá. En definitiva, se ponen de acuerdo cuando tienen que emigrar, cuando tienen que exportar sus modus operandi. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Chile.
Claro. Ahora, canciller, hemos visto que todo esto es un conglomerado, es un paquete, como dicen los analistas internacionales, que está llevando a una distorsión de la realidad de lo que está pasando en el planeta Tierra, donde se juegan, por supuesto, cientos de miles de intereses. Lo que pasa, por ejemplo, en la frontera de México con los Estados Unidos, lo que está pasando en países como Venezuela, que tienen un manejo atroz de parte justamente de los gobiernos, lo que hace la República Argentina con una desconsideración en la inacción y en la intromisión de temas que son realmente impresentables. ¿Cómo es visto esto a través justamente de la organización que usted representa y cómo están evaluando estos temas puntuales que están generando mucha preocupación a nivel mundial? Mire, fundamentalmente y en principio debemos retrotraernos al trabajo que estuvieron haciendo y que Ujú. continúan haciendo Sí. de financiación Ujú. los jeques. Ajá. Los jeques árabes en Omán, en Egipto, en Yemen, hace Sí. cerca de 3 décadas, o sea, todo lo que tiene que ver con las ideologías arábicas. Ajá. Hace cerca de 3 décadas ellos se plantearon un proceso de expansión, no sé si ustedes saben, que incluso en Inglaterra están financiando mezquitas, Claro. esto que usted Ujú. comentaba recién de Afganistán. ¿Cómo pueden los talibanes Ujú. llegar a tener tanto Poder. poder Claro. tan estructurado? Ujú. ¿Cómo? Porque desde hace unas décadas en territorios lindantes estuvieron adiestrando a los muchachos Mm. que hoy son los jefes, que hoy son los jerarcas, que hoy son los Ajá. gerentes, Sí. que están pudiendo llevar adelante el manejo de un país. Y en Ajá. cuanto a que ahora están tranquilos, en realidad tiene que ver con las negociaciones que están haciendo con los Estados Unidos para que los reconozca la comunidad internacional como nación. Ajá. Es decir, Afganistán era una cosa con Sí. un gobierno legítimo Ujú. y Afganistán es otra cosa ahora con un gobierno ilegítimo y lo Claro. saben. Ujú. Entonces lo que están haciendo es una especie de alto al fuego, si se permite la palabra, Ajá. y han entrado en un periodo de negociaciones para intentar que aquel que es, entre comillas, el gendarme del planeta, que es los Estados Unidos, tengan cierta gracia, caer en gracia, Claro. Ujú. para que así encuentren lugar en la comunidad internacional. Pero eso no tiene que engañarnos, o sea, Ajá. sigue siendo un gobierno de facto de células terroristas. Claro. Sí, muy Eso es lo sabios, muy preocupante, ¿no? astutos. Claro, eso es lo que más preocupa a la comunidad internacional, que por ahí no está al tanto de estas realidades que se ocultan al común ciudadano internacional. Pero de pronto esto que usted plantea también es muy interesante, canciller, porque de alguna manera fíjense usted que, por lo que tengo entendido, ha habido un acercamiento entre Emiratos Árabes, por ejemplo, con Israel y están haciendo supuestamente algún trabajo en conjunto en lo relacionado al intercambio de tecnología y de nuevas posibilidades, digamos, comerciales entre ambas naciones. Pero también, por otro lado, se da esa dificultad que se plantea con la incertidumbre que estos movimientos están generando, no solamente por, digamos, la presión que pueda ejercer los Estados Unidos, sino que tenemos otras potencias como China, como la propia Rusia, que tienen injerencia en todas estas movidas, ¿no? Claro, bueno, por qué los talibanes, los hermanos talibanes iba a decir, Ajá. por qué están negociando contrarreloj, digamos, con los Estados Unidos? Ujú. Bueno, porque están buscando el contrapeso geopolítico. Ajá. Es decir, Afganistán tiene una historia muy complicada con Rusia. Y sí. De hecho, no, Ujú. bueno, fueron invadidos durante mucho tiempo, así que no le pueden presentar eso a la población afgana. Y Ujú. China por ahora en lo que tiene que ver con cuestiones armamentísticas o invasiones a través de la fuerza no quiere, o sea, no. Tiene otro tipo de extensión de política. Ellos van más por la política económica, por la política del endeudamiento, Ujú. pero no por lo armamentístico. Claro. Entonces no les queda otra variable, digamos, que parece algo paradigmático, ¿no? Ujú. Afganistán y los talibanes negociando con los Estados Unidos. Claro. Bueno, es lo que está sucediendo. Y los Estados Unidos, por supuesto, no quieren quedarse fuera Ajá. de la región. O
sea, no quieren quedarse fuera del poder geopolítico de la región. ¿Qué es lo que sucede? Aunque parezca que es contrario. Lo que sucede es que ya no se puede volver atrás el hecho de que los talibanes tomaron el control de Afganistán. Claro. Ahora, o sea, por más buena voluntad que nosotros tengamos y que sea un gobierno de facto, es la realidad. Y si ya nos causaban problemas a nivel geopolítico mundial, esta gente está en Yemen, está en Sudán, está en Etiopía, está en Somalia, países, están claro. en Oman. ¿Cómo? Están en varios países, evidentemente han conformado una fuerza importante, ¿no? No tenían un país, esto es lo que iba a cerrar, que no tenían un país, digo, y lograron hacer ya todo eso. Digamos, ahora, teniendo un país donde pueden traer en los próximos X años personalidades, recabar sujetos para entrenarlos en Afganistán de manera legal, ya no tienen que disfrazarse de algo, mentir tipo espía, sino de forma legal. Y después volver a exportarlos a sus países, realmente es preocupante. Las organizaciones mundiales, Naciones Unidas, la ONU, o sea, todos los organismos internacionales evidentemente vienen fallando porque evidentemente no han podido hacer un trabajo de campo adecuado para que esto sea permeable y que tenga acceso a la comunidad internacional a cierto tipo de información que se viene ocultando hace tiempo, ¿no? Hemos visto, canciller, lo que ha pasado con la OMS, muy cuestionada. La gran mayoría de los organismos internacionales no están a las alturas de las circunstancias en estos tiempos de globalización o de reacomodamiento a nivel internacional. Un poco habría que verlo más profundo y ponerse, digamos, en los zapatos de cada organismo. Entonces tendríamos que estar largo rato desmenuzándolo. Sí. Pero a priori el verdadero problema y cambio y debilidad, digamos, que los organismos internacionales han tenido en los últimos 10 o 15 años, tiene que ver mucho con intereses empresariales. El foco estaba puesto en las naciones. Sí. Cuando el foco, hará de 3 a 2 décadas, comenzó a virar, comenzó a colocarse en las organizaciones empresarias transnacionales, ahí es donde empezó a errar la aplicación de las políticas de Estado. Las políticas de Estado, las políticas transnacionales, las políticas intercontinentales, tienen que ser sí o sí discutidas, negociadas, analizadas, creadas y desarrolladas con los gobiernos. Pero el problema es que este viraje paulatino que están teniendo o tuvieron las organizaciones transnacionales tiene que ver que los gobiernos tuvieron ese viraje primero. Digamos de alguna forma, para resumirlo, el mercantilismo de las grandes compañías monopólicas u oligopólicas, como le quieran llamar, terminó influenciando de una manera radical las políticas de los estados. Claro. Y eso, bueno, fue subiendo y de alguna forma terminaron sacando malas deducciones, digamos, como usted bien decía, lo de la Organización Mundial de la Salud, y dando prioridad a otras cuestiones que tienen que ver con empresas importantes, empresas globales, y no en sí. A ver, no quiero decir que no hacen su trabajo, al contrario, lo hacen lo mejor que pueden, a eso es lo que voy. Pero el foco en sí debe ser cada gobierno, debe ser cada nación, cada gobierno nacional. Sí. Ahora, cuando uno... Sí. Usted me plantea esto y hay una cuestión preocupante, ¿no? Cuando realmente los gobiernos se contradicen ellos mismos en el accionar, en las actitudes que van tomando, como pasa específicamente en los últimos tiempos con algunos países europeos. Vemos lo que está pasando en España, en Francia, en estos países de Asia, inclusive sin ir muy lejos tenemos la Argentina, donde a través justamente de algunos de los integrantes del Ejecutivo ejercen algún tipo de contradicción que generan incertidumbre en momentos claves, ¿no? Con situaciones como lo que yo recién le planteaba, con el tema justamente de algunos gobiernos tiranos que realmente están hambreando a las comunidades, lo que pasa, por ejemplo, de la intromisión dentro del territorio nacional en el sur de la Argentina, el hecho de que
algunos sospechan que es un tema muy discutido en estas horas, que van por el agua del sur, justamente de la Antártida, o sea, todas estas cuestiones que tienen Tal que cual. ver con lo que es el tema territorial de las naciones. Está muy comprometido. En estas horas estamos viendo una movida realmente que es muy impresionante y que los principales medios de comunicación internacional lo van como ocultando, que no hablan y no le plantean a la sociedad la realidad de lo que pasa. ¿Qué futuro nos espera teniendo en cuenta estas cuestiones que son muy preocupantes hoy por hoy, cuando tenemos una economía globalizada que está en tal vez el mayor deterioro de los últimos tiempos? Tal cual, para tener una idea Ujú. de la deuda externa de África. Ajá. África es un país que tiene 54 países. De Ujú. la deuda externa de África, el 25% el acreedor es China. Claro, Esto es un dato que me vino a la mente recién. sí. Y Pero Latinoamérica eso es lo también que está está muy real. comprometido con esto que usted plantea. O sea, estamos hablando de esa zona, pero vengamos para aquí, ¿no? Para el patio trasero de América, en la América del Sur, como dice Estados Unidos, ¿no? Que ahora está, usted sabe, esta cuestión del conflicto, de ver cómo el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina está tratando de clarificar esto que está haciendo también el gobierno argentino en un momento muy crítico para el país y donde realmente hay comprometido un montón de cosas que afectan justamente la calidad social de los ciudadanos. ¿Esto cómo se va a dar? ¿Cómo estima usted que puede plantearse esta situación en los próximos tiempos? En principio lo que hay que hacer es robustecer el lugar de las Ujú. organizaciones no gubernamentales, Ajá. robustecer los tejidos sociales, el cooperativismo, el asociativismo, Ujú. porque cuando uno está en lugares de poder, los diversos intereses que hay son muy, muy Claro. pujantes. Es por eso que los países mismos declinan de lo que es el discurso al hecho. Ajá. Dan un discurso social, no solo para llegar, Sí. mientras están en sus políticas de Estado, dan un discurso, pero en la Hacen aplicabilidad todo lo contrario. Claro. terminan haciendo la vista gorda de algunas Exacto. cuestiones Ujú. o trabajando otras cuestiones eh, de una forma escondida, si se quiere, o incluso en contra de los intereses de la nación. Claro. Ujú. Porque los poderes, cuando uno llega al sillón de la presidencia, Ajá. en realidad no es uno el que gobierna el país. Uno es el que administra como Claro. puede, hace, digamos, a la vez un poco de gerencia, pero Ajá. uno asume un país que ya tiene leyes, que ya tiene compromisos, que ya tiene pactos, que ya tiene intereses creados. Ujú. Pero cuando justamente esta cuestión se ve invadida por hechos tremendos de corrupción como lo que se ha dado en los últimos tiempos, en muchos gobiernos, no solamente de Iberoamérica, sino de los países europeos, en este caso de algunos países de Asia y del propio Estados Unidos, porque vemos que Sí, está sí, todo sí. bastante trastocado. ¿Cómo hacemos para que de alguna manera estas instituciones no gubernamentales puedan actuar, digamos, con mayor fuerza para bajar un lineamiento a las sociedades y a la comunidad internacional para que tenga mayor claridad? En principio, muchísima capacitación. Las Ajá. organizaciones no gubernamentales tienen algunos déficits. Se forman, se forman con el nivel de capacitación que tiene cada uno de los integrantes Ujú. y luego suelen capacitarse, digamos, en las acciones de terreno, pero no académicamente continuar elevándose. Nosotros Ajá. estamos promulgando ya desde el anteaño pasado que las organizaciones no gubernamentales se junten y se aglutinen y formen universidades. No sé si Claro. usted sabía que no existe ninguna universidad que, en América y en África, en Europa sí, que Ajá. sea de las organizaciones no gubernamentales. Ajá. Esa sería una salida, una posibilidad de dar mayor orientación y de generar una educación un poco más masiva para clarificar todas estas situaciones problemáticas que vivimos. Claro, sacar cuadros dirigentes de Claro. alto nivel Ujú. que puedan también en algún punto asesorar a los gobiernos, asesorar a los Claro. gobernadores, a los presidentes, a los primer ministros y por qué no algún día llegar a hacerlo. Ujú. Pero estos cuadros, como derivan de algo asociativo de las organizaciones no gubernamentales, tienen otra filosofía de vida, otra ideología de existencia. Claro. Digamos que es una de las pocas variables que encontramos
como para poder dar un poco de esperanza y hechos prácticos, políticas prácticas que nos pueden llegar a redundar en que tengamos otro tipo de dirigentes. Claro. Está Porque como si no, hasta despertando ahora, de alguna manera la comunidad internacional, canciller, como para ver, de vislumbrar un cambio profundo a nivel internacional, porque estamos viendo de que cada vez el ser humano en este planeta Tierra está con mayores complicaciones, ¿no? Estamos hablando del tema claro, complejo de la inmigración, del tema de la salubridad y del tema económico que realmente está llevando a un alto porcentaje de la comunidad internacional a niveles de miseria como nunca se ha visto en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas no se ha profundizado tanto como en estos 2 últimos años, con la excusa de la pandemia, donde evidentemente también se han utilizado ciertos argumentos para cada vez encajonar y encarcelar más a las libertades individuales del ser humano, ¿no? tal cual, tal cual. Y eso deriva que venimos de una historia de tener la mente puesta básicamente en 2 o 3 factores, A ver, en el factor consumista, el factor claro. industrialista y el factor de la religión. Ahí está. Es decir, 3 factores de nivel global estamos hablando, Sí, que que son muy nos llevan complejos. Claro. a determinado proceder. Y evidentemente ese proceder a largo plazo no termina siendo inclusivo en términos reales de los derechos humanos. Ajá. Termina siendo un tanto sectorizante, porque cuando a ver, la religión, esto es sin ofender a nadie, ¿no? Yo soy No, no, cristiano por supuesto, y sí. trabajamos con personas, tenemos embajadores que son musulmanes, pero si la religión Sí. no es incluida dentro del criterio de derechos humanos y se vive con estándares de derechos humanos, en algún punto, o en alguna área, en alguna parte, termina siendo también exclusivista. Claro. Es decir, porque me junto con los que son de mi misma creencia y a los otros, bueno, después cuando tengo tiempo los atiendo. Claro. O sea que es Eso un mismo tema, pasa, sí, es un tema complejo claro, realmente, lo sí. digo con todo respeto, no, Sí, sí, no, por con todo supuesto, sí. respeto. Esto no es para ofender a nadie, sino para hacer una visión Ajá. geopolítica, geoestratégica, geosociológica. Entonces, lo mismo pasa con el mercantilismo consumista. Esa es la problemática De estos tiempos, esencial claro, más que que nada, ¿no? existe. Claro, claro. Claro, el juego de intereses. Ahí está. Entonces, el interés general no es la humanidad. El interés general es la humanidad que está bajo mis intereses, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y bueno, eso lo vemos con el fenómeno de los desplazados, de los refugiados, más allá de que hay mucho negocio también y mucha necesidad de las personas. Por ejemplo, en los Balcanes es como una especie de moda, si se permite la palabra, Sí. que los jóvenes, en Albania, por ejemplo, de cada 10 jóvenes, 7 no tienen, digamos, futuro, porque solo 3 o 4 encuentran un trabajo formal y demás. Entonces hay como una moda de me voy a Europa. De hecho, le llaman el juego. Sí. Así como se oye, el juego le dice. Vamos a jugar y vamos a ver. Y si me enganchan y me deportan o me encarcelan 10 veces o una 11ª vez, intento de vuelta pasarme a algún país de la Unión Europea. Sí. Entonces, esta realidad se da porque no se contempla a la comunidad humana, al colectivo de la comunidad humana bajo los estándares de derechos humanos. Seguro. Y bueno, si nosotros, si nosotros sí. trabajamos e incentivamos a nuestros cuadros dirigenciales y los formamos con estándares de derechos humanos, nos volvemos claramente inclusivos. La persona humana, sea del color que sea, de la raza que sea, de la nacionalidad o de la etnia, etcétera, etcétera, es la prioridad. Y si todos tenemos la misma ideología, la misma filosofía integradora, entonces podemos pelear, entre comillas, pero podemos pelear contra estos intereses creados que ya llevan décadas. Seguro. Esto está sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, no es algo de hace 10 años. Exactamente. Pero cada vez se complicó, mundial, cada vez se fue complicando un poco más, ¿no? O sea, claro, por toda esta... el tema es que a lo primero parecía muy prometedor. Es un enjambre de cosas 60, que es tremendo.
Embajador, Ahora nos damos cuenta de que sí, no sirve. claro. Me encantaría ampliar estos temas, así que lo voy a convocar seguramente en próximos encuentros como para ir justamente desmenuzando estas cuestiones que realmente la gente necesita conocer porque se han ocultado, o sea, no se han difundido adecuadamente y genera evidentemente mucha incertidumbre porque la gente desconoce un montón de información que está dando vuelta por allí y que se puede implementar para mejorar evidentemente la calidad de vida de la comunidad internacional. Así que, doctor Martín Maure Cañete, lo voy a estar convocando, canciller, para charlar y ampliar esta información en cualquier momento. Por favor, cuando usted desee, si desean armar una agenda con temas puntuales, Seguramente lo vamos a estamos a armar, disposición. seguramente, porque hemos tenido, miren, en estos minutos que estamos charlando con usted, cantidad impresionante de mensajes de oyentes y televidentes a nivel internacional. Por ejemplo, nos están enviando mensajes desde Tel Aviv, desde California, Estados Unidos, desde México también, por ejemplo, desde Lisboa, en Portugal, desde Barcelona, en España. O sea que hay mucha inquietud con estos temas, porque hay mucha preocupación y genera también una incertidumbre todo el tema de los derechos humanos, del tema de los refugiados, los inmigrantes, el avance del terrorismo a nivel internacional, medio oculto, con muchos factores realmente que todavía no han sido clarificados como para que la comunidad internacional pueda entender dónde está el verdadero problema que estamos viviendo, ¿no? Se está analizando y se está comenzando a comprender. Uh-huh. Nosotros respondemos a una facción de la Organización de las Naciones Unidas Ajá. que tiene una visión muy sociológica y que está apostando por los nuevos profesionales. En Ajá. mi caso yo tengo 46 años, mi especialidad es la psicología Uh-huh. y mi expertise son los derechos humanitarios. Y nos convocaron y nos fortalecen y nos dan lugar y nos dan apertura a los programas y proyectos justamente porque están visualizando esto, están visualizando que con los métodos antiguos, digamos, Uh-huh. y con los líderes antiguos, con todo respeto porque son eminencias y son personas que han dado su vida y todo lo que han podido, pero hoy por hoy, en el nuevo paradigma post-pandemia, en definitiva, no pueden llevar a buen puerto las riendas del planeta. Seguro, ese. Hay Entonces que hacer un jóvenes. análisis importante de esto como para ver cómo vamos resolviendo estos problemas que ya vienen de arrastre de tantas décadas. Canciller, le agradezco la atención y estamos en contacto en cualquier momento. Es muy gentil por su atención y por haber dado esta información realmente que es tan interesante e importante para que conozca la comunidad internacional lo que está aconteciendo. Igualmente, que tenga muy buenos días, muy amable y a disposición. Gracias, igualmente, es muy gentil. Hasta cualquier momento. Bueno, dialogamos así con el canciller, el doctor Martín Rodolfo Maure Cañete, el canciller para justamente la República Argentina de la Organización Mundial de Embajadores.